Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay profetas mayores y profetas menores. No porque uno sea más que el otro, ni menos que el otro. Dios no tiene acepción de persona. Pero los hombres, lo hemos clasificado así, depende de los libros. Y Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. ¿Quién era Zacarías? Uno de los profetas a quien se le atribuye el libro, que lleva su propio nombre. Él mismo escribió ahí con puño y letra. Y su nombre significa Dios ha recordado. Dios se ha acordado, también podría ser. Zacarías, el grande, se llama a sí mismo hijo de Berequías, hijo de Idó. Eso está en Zacarías 1, ahí en los primeros versículos. Pero en otros pasajes se omite el nombre de Berequías. Por ejemplo, en Esdras, en el capítulo 6. Probablemente él nació en algún lugar de Babilonia, puesto que su actividad profética empezó tan solo cuando tenía 17 años. Después de esto, él regresa del exilio que tuvo el pueblo de Israel. Y es razonable pensar que para entonces tenía más de 17 años, aunque todavía se le consideraba el joven Zacarías. El joven Zacarías. El hombre que voy a leer lo que escribió el que escribió el libro y el fragmento que voy a leerte ahora. Dios se valió de Zacarías y de otro profeta que se llamaba Ageo para animar a un rey. No era rey, era como un rey, era un sacerdote, un sumo sacerdote. Se llamaba Zorobabel, ¿viste esos nombres raros que hay en la Biblia? El sumo sacerdote. Yeshua y los exiliados que habían regresado terminaron la construcción del templo de Dios después que ellos estuvieron exiliados. La historia de Israel es grandísima, tiene subidas y bajadas. Aun cuando todavía estaba en vigor una prohibición del gobierno de Persa en aquel entonces, se oponía a la dictadura del gobierno de Persa. Pero Zacarías escribía estos mensajes lindos en su libro, unos mensajes que también pronunció con ese fin durante el periodo de 2 años en ese tiempo, como llevando una buena nueva. Según la interpretación cristiana, uno de las profecías mesiánicas que recogería el libro de ese profeta, el libro de Zacarías, en el capítulo 11 y 12 de ese mismo libro, hace referencia al precio. ¿Viste cuando Judas entregó a Jesús? ¿Por cuántas monedas de plata Judas lo vendió? Lo entregó a Jesús, ¿se acuerdan? Por 30 monedas de plata. Y en ese libro, esa profecía ya estaba escrita muchos años antes, muchos años antes. Ahí hace referencia a las 30 piezas de plata que los sacerdotes principales ofrecieron a Judas por entregarle a Jesús. Podemos ver eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, allá por el versículo 15, cuando Judas lo entrega a Jesús por ese precio, ¿no? Por 30 monedas de plata. Dando a entender por ahí la importancia de este Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Él también hablaba sobre la llegada del día del Señor. Dice que en el monte de los olivos se separaría en dos y se llenaría como un valle de Hinón. Muchas profecías futuristas, también escatológicas, hablaba Zacarías. Pero hoy quiero leerte un texto que también tiene que ver con eso, ¿no? Hablando de ese día. Como digo siempre, te lo decía recién, yo siempre deseo
deseo y anhelo que cada día sea el mejor, que nos superemos día a día, que sea el mejor día de nuestras vidas, que podamos hacer cosas diferentes, pero cosas positivas, como el nombre de nuestra radio, que podamos hacer cosas lindas, cosas que encuadre dentro de la voluntad de Dios. Y cuando hablo de Dios cada mañana, siempre me gusta aclarar que esto no es meter un poco de religiosidad ni hipocresía dentro de lo que voy a hablar, sino que la Biblia es uno de los libros más grandes que existió y seguramente va a existir. Trataron de cortar esa transmisión, ese mensaje, mucho tiempo, ¿no? Inclusive se luchó, murió mucha gente para poder traducir la Biblia, y que hoy cada uno podamos tener la libertad de leerlo en cuántos idiomas, ¿no? En todos los países. Un corajudo hombre llamado Lutero, allá en Alemania, un día se rebeló, protestó contra lo que hacían en ese tiempo la iglesia católica, que vendía indulgencias y demás, y se rebeló y dio a entender que estamos en el tiempo de la gracia, que es gratis, que no hay que pagar nada, que alguien pagó el precio para que nosotros hoy podamos leer, entender, aceptar a ese sacrificio, que no hay que pagar nada, ya alguien lo pagó. Jesús dijo, venid y comprar sin dinero. Entonces, entender que la salvación es gratis porque alguien lo pagó. Siempre decimos, nada es gratis, alguien lo paga. Como los planes sociales no son gratis, sino que la sociedad lo paga. En este caso, Jesús pagó el precio, y un alto precio, para que todos nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y la Biblia marca días importantes, y uno de los días más importantes, como el de hoy, como el que tenés hoy, que también es un día importante, porque podés escuchar lo que te voy a hablar. Uno de los días más importantes, habla Zacarías en el capítulo 14, versículo 9 de su libro, que dice así: cuando llegue ese día, un solo Dios reinará en toda la tierra. Ese Dios es nuestro Dios. A ver, la tierra fue creada, todos lo podemos ver, mucho pensamos que por ahí fue por la gran explosión del Big Bang. De todos modos, el Big Bang fue una referencia hecho por un cristiano, por un cura cristiano, para demostrar por ahí el inicio de la creación, el inicio del toque divino de Dios de la creación. Pero hoy tenemos muchas teorías raras, ¿no? Muchas teorías como que hubo una gran explosión que salió de la nada, y la nada misma no produce nada, así que alguien produjo esa explosión si fuera verdad. Una gran explosión que le llaman el Big Bang. Pero hoy podemos ver que si hacemos explotar algo, una granada, una dinamita, si hacemos explotar algo, se esparce por todos lados los elementos causados por esa explosión y queda todo desordenado, ¿no es cierto? Cuando explota algo, por ahí hemos visto algunos videos en Buenos Aires, de algunos autos que usan GNC, gas natural comprimido, y mientras están cargando el tanque, que es muy fuerte, igual a veces suelen explotar cuando está vencido, se ensanchan y explotan, y hacen desastre, te revienta la parte trasera del automóvil, hace una explosión y queda todo desordenado en el lugar, ¿no? La gente corre más, algunos hasta fallecen ahí, ¿no? Mueren por la explosión. Por eso siempre se pide que salgan de adentro del auto para cargar el GNC. Eso allá en Buenos Aires, aquellos que no conocen, funciona de esa manera. A lo que voy es que una explosión desordena. O sea, es imposible que la vida sea la causa de una explosión, porque la vida es orden, porque nuestro cuerpo es orden,
Todo nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro organismo, nuestros riñones, nuestro estómago, todo está minuciosamente o meticulosamente hecho. Está premeditado cada función que nosotros tenemos. La reproducción misma del ser humano, los meses dentro de la panza de mamá, el nacimiento, el cordón umbilical, todo es perfectamente ordenado. Todo cumple una función que es imposible que una explosión pudiera hacer. Yo le creo a Dios, yo creo que Él hizo la tierra. Yo no creo en cuento de hadas, pero le creo a Dios. Y yo creo que Él creó al ser humano. Y Él nos creó, como decía ayer, con una finalidad, con un propósito. Creó al ser humano con un propósito. Pero nosotros metemos la pata siempre. Como Él nos dio la libertad de elegir, nosotros vamos para el otro lado. Elegimos siempre lo malo. Y desde chiquito, desde chiquito. Te voy a contar una intimidad de la familia. Anteayer, mi nena vuelve del colegio con una nota de la maestra que decía, en la evaluación de matemática, se copió, ¿no? Ya desde chiquito, desde 6 años, 7 años, nosotros empezamos a meter, más allá de nuestra inocencia en esa edad, meter lo malo. Copiarse es malo. Y ella sabía que era malo eso. Sabía que es como robarle el resultado a alguien, ¿no? Es como ir a una chacra ajena y afanar maíz. El trabajo del otro, uno se lo lleva gratis, robando el producto. Y en la escuela también es lo mismo. O sea, otros chicos se preocupan y hacen bien la tarea y les sale bien. Y el compañerito vago, que no estudió, después obviamente le sale mal, va y se copia los resultados que ni siquiera son los resultados que tenían que ser. Entonces, la deslealtad comienza desde chicos. Nosotros venimos con lo malo. Lo que tenemos que hacer es empezar a incluir lo bueno dentro de nosotros. Y solamente conociendo a Dios y queriéndole agradar, nosotros empezamos a hacer lo bueno. Porque entendemos el amor que Él nos tiene a nosotros, y por el amor que nosotros tenemos hacia Dios, nosotros hacemos algo que a Él le agrade. Es más, Jesús decía que el mundo va a conocer, le decía a los discípulos, que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros, si hacen lo que yo les ordeno, que yo les digo. O sea, llevar la disciplina, obedecer lo bueno que Dios nos da. Dios le dijo a Adán, mira Adán, tenés todo para comer acá, pero fíjate aquel árbol que está allá, ese que da frutos, ese no lo comas. Ese no lo comas, porque el día que comas vas a morir. Y vuelvo a aclarar, cuando habla de muerte, no hablaba de la muerte en sí, sino que hablaba de la separación de Dios. La muerte, el pecado significa errar al blanco, equivocarse. Y eso nos hace separar de Él, ¿no? La paga del pecado, dice Pablo en Romanos, la paga de las equivocaciones es muerte. O sea, el pago de cuando nosotros nos equivocamos, siempre hay un pago, ¿eh? Cuando nos equivocamos hay consecuencia. En este caso, la paga del pecado, la paga de errar al blanco, de no obedecerle, es la muerte. Y vuelvo a repetir, no es la muerte, ¿no? Cuando caputz, que dejamos de respirar, nos ponemos frío, tieso y vamos al cementerio. No, es una separación eterna de Dios. Y después hay que volver a reconciliarnos para estar nuevamente con Dios, arrepentirse de lo que nosotros hicimos malo y volver a estar con Él. Adán, mira, no comas eso porque el día que comas de cierto morirás. Ese fue la sugerencia de Dios hacia Adán. No dijo, te prohíbo. No lo dijo, lo sugirió. Fíjate, Adancito, que el momento que comas eso, vas a desobedecer lo que yo tanto invertí en vos. Pero bueno, allá andaba Eva, andaba una serpiente, pobre serpiente, ¿no? Pero bueno,
el enemigo, porque mucho tiempo atrás, allá en el cielo había ocurrido una revolución y Dios había echado a uno de los arcángeles más importante que tenía, que se llamaba Lucifer. Él se rebeló, él quiso ser igual que su creador, ¿no? Cosa imposible. Entonces se rebeló y bueno, lo tuvieron que sacar rajando de allá del cielo. Y obviamente muchos le obedecieron y se llevó un montón de ángeles también, que hoy se llaman demonios, los ángeles que se rebelaron. Bueno, y ahí andaba en el paraíso. Y le dijo a Eva: che, Eva, ¿viste aquel fruto que está lindo? Ah, sí, dijo. Tenés que probar, no sabés el sabor que tiene. Esto es la versión según Marcelino Álvarez, ¿eh? No crea que está escrita así en la Biblia. No, dijo Eva, porque Dios dijo que el día que nosotros comamos vamos a morir. Ah, eso dijo Dios. Mentira. Él no quiere que ustedes coman eso, porque el día que ustedes coman van a ser como Él, van a ser como Dios. Una gran mentira que fue lo que lo llevó a Él mismo a perder la heredad de los cielos, ¿no? Que fue echado desde allá. Y ahí comienza la primera errada, la primera pifiada, el errar al blanco, el primer pecado. Y la desobediencia es eso, es estar separado de Él. Pero todo tiene un propósito en la vida y vuelve Dios a buscar al hombre y a reconciliarse con Él. Muchas veces Él nos busca a nosotros, porque somos su creación. Y tanto es así que va a llegar un momento donde vamos a estar todos juntos, reunidos con Él ahí. Y no estoy hablando va a llegar un momento que nos vamos a morir y ese día no. Cuando llegue ese gran día, decía Zacarías, un solo Dios reinará en toda la tierra. Al pasar la historia, el hombre, el ser humano, empezó a adorar a cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, en África no comen, o en parte de África, no comen las vacas porque adoran a las vacas y se mueren de hambre, pero no comen las vacas porque adoran a las vacas. Es un dios. No sé cuántos dioses hay ahí, sería ignorante si yo digo algún número. Pero acá también, en nuestro país, nuestra cultura hace que nosotros adoremos otra cosa que no sea a Dios, ¿eh? Que enfoquemos nuestra adoración, nuestra lealtad, hasta podría decir, a personajes que no tienen nada que ver, que son pecadores igual que nosotros, o fueron pecadores igual que nosotros. Saliendo de Buenos Aires, entrando en Entre Ríos, está el famoso altar a esta cantante, esta maestra de preescolar que cantaba, se llama Gilda, muchos conocen las canciones de ella, y ahí hay un altar, entonces desviamos la adoración al Dios verdadero y lo inclinamos hacia un personaje tan faltante como nosotros, ¿eh? Fue quizás peor a veces que nosotros, pero porque nos gustaba la música le hacemos un altar y lo empezamos a rendir culto. También tenemos ahí en Corrientes a un Robin Hood que robaba a los ricos y daba a los pobres. Por ende, también se le rinde culto, ¿no? Todos conocemos la historia del Gauchito Gil. Pero resulta que, lo digo con toda libertad, porque la Biblia dice que ningún ladrón puede heredar el reino de los cielos. Entonces, no lo digo yo. Así que si alguien robó y no se arrepiente, es muy probable que no esté del lado de los buenos, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Síganme los buenos. Seguramente no lo va a seguir. Entonces, hay una regla dentro de la idea de Dios hacia nosotros. Y que Él es el único, Él es celoso, Él es el que nos creó, Él es el único. Él es el que se merece todo el enfoque hacia Él, no hay otro.
Y decía Zacarías, hace muchos años atrás, que cuando llegue ese día, un solo Dios reinará en toda la tierra. No va a haber otro, ¿eh? No va a haber segundos ni terceros. No va a haber en la escala de mando, no va a haber segundos ni terceros, ni cuartos. O sea, no hay intermediario entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. Es solamente, ahora tampoco hay, nada más que, no sé por qué, quizás porque nos cuesta mucho creer y tenemos que ver para creer, como lo decía Tomás. Entonces tratamos de inventar reemplazos más cercanos, porque no entendemos, como no vemos, no entendemos que Él está aún más cerca de los reemplazos que nosotros queremos tener. No sé si me explico. Desviamos inclusive la oración. En vez de pedirle a Él, le pedimos a unos segundos al mando. Ni siquiera están al mando, pero bueno, desviamos nuestra oración hacia Dios para pedirle a algún personaje que murió igual que todos, ¿no? Inventamos santos. A veces creemos hasta que, por ejemplo, mi mamá falleció. Creemos que ella está allá arriba en el cielo cuidándonos. Es una gran mentira. ¿Duele mucho? Sí, quizás duele mucho que te diga eso en la mañana, pero es una gran verdad. Y es lo que tengo en el corazón para decirte, porque es lo que conozco de Dios. No hay reemplazo, es solamente vos y Dios. Solamente no hay cadena de mando, no hay intermediario, no hay intercesor. El único intercesor ahora es Jesucristo ante Dios. Es más, la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar de esa manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace allá, también que se haga acá. Y después de engrandecer el nombre de Dios, recién empieza la parte de pedir. Como todos somos pedigüeños, danos el pan de cada día, pero reconociendo a Él, al Rey, al único, al Dios, al único. No hay nadie que pueda interferir en esa oración. Y es tan simple que no tenés que sacar turno. A veces dentro de algunas denominaciones cristianas podemos ver, el marketing que se hace, ¿no? El marketing que se hace por ahí en algunas iglesias para atraer fieles, quizás, ¿no? Para atraer, o quizás equivocadamente, hacer que las personas se acerquen a Dios. Entonces inventamos un poco de marketing. Venite este martes, día de sanidad. ¿Qué? ¿Dios sana solamente los martes? Venite el viernes, unión de parejas, día de la familia. ¿Qué Dios tiene día? ¿Acaso Él no es el Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede? El otro día te comentaba cómo Él me curó la rodilla, ¿te acordás? Ni sé qué día era. Es cuando Él quiere, como Él quiere. Así es, no existe un día, eso es marketing cristiano. O por ahí vemos algunos carteles. Por eso digo, a veces la religión, creemos que no somos religiosos, pero muchas de las denominaciones llamadas cristianas se vuelcan a una religión, a un fariseísmo. Una de los marketing de las iglesias es: venía a buscar tu milagro. ¿Qué onda con eso? ¿Es ahí solamente? Te voy a decir una cosa: Jesús jamás creó una religión. Jamás, ninguna de las que conocemos. Él no creó ninguna religión. Él hablaba del amor y de una relación hacia Dios. Si hablamos de religión, Él es la religión. Para entender bien la palabra, porque la religión viene de religar, eso es religión, de religar. Entonces, el que nos religó nuevamente con Dios fue Él.
Él fue el que pagó el precio para que nosotros podamos reconciliarnos nuevamente con Dios. Entonces, Él es la religión. No existe otra, no hay nombre. Pero más allá de eso, de que Él religó y que es un hombre creado por nosotros, yo prefiero hablar de la relación que podemos tener con Él, ¿no? Más allá de que podemos reunirnos, un grupo de personas que hace bien y congregar para exaltar el nombre de Dios, que está muy bien. Lo malo es que a veces nosotros lo hacemos como si fuera un ritual, y en vez de impedir, en vez de traer a la gente a una relación con Dios, muchas veces lo impedimos. Hay una frase, un fragmento que está en Apocalipsis, del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. No significa desastre ni destrucción como a veces pensamos, sino significa revelación, algo que Dios reveló a Juan y él escribió, ¿no? La revelación de Juan, ese es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hay cosas que por ahí es difícil de entender ahí, si uno no lee de seguido, o hasta hay que estudiarlo, pero hay arrancando el libro, hay mensajes a 7 iglesias que daba Dios a través de un ángel, y Juan lo tenía que escribir. Y en el mensaje a la última iglesia es a la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia, una iglesia que aparenta ser y no es. Y en esa iglesia dice que Él está en la puerta y llama. Él está en la puerta, que Jesús está en la puerta y llama. A ver, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir? ¿Que Él está afuera? Exactamente. Muchas de las iglesias no lo tienen a Dios adentro, sino que está afuera. No lo dejan entrar. Se preocupan más por el protocolo, por la institución, y lo dejan a lo más importante afuera. Y decía él, yo estoy ya en la puerta ahí y llamo, y si alguno oye mi voz, si alguno me escucha, o sea que ni siquiera todos lo pueden escuchar, él está afuera. Él está fuera de las instituciones, él está fuera de la iglesia. Sí. Es tiempo de hacerlo entrar, o es tiempo de escucharlo. Y seguramente si lo escuchás, Él dice que hace una fiesta con vos. Cenaré con Él y Él conmigo. Y en este texto de Zacarías habla de ese día. Quizás sea el último día, quizás sea el último día de nuestra vida, o ese día glorioso que Él prometió volver, ¿no? No olvidemos que Él prometió esto. Muchos lo tienen por tardanza, la otra vez leíamos, pero es una promesa, y todo lo que Él promete cumple. Él cumple. Cuando llegue ese día, un solo Dios reinará en toda la tierra. No hay intermediario, el único, el creador. Y decía Zacarías, ese es nuestro Dios. En ese tiempo había muchos dioses. Había, como ahora también, nada más que ahora lo disfrazamos. A los dioses los disfrazamos con ideologías, lo disfrazamos con la cultura. A los dioses de este tiempo lo disfrazamos con fiestas populares, patronales. Lo disfrazamos a esos dioses y lo dejamos a él, al verdadero, de lado, de costado. Pero cuando llegue ese día, decía Zacarías, un solo Dios reinará en toda la tierra. Y finalizaba el texto con, ese es nuestro Dios. Ojalá que nosotros entendamos eso antes de que llegue ese día, que lo podamos entender hoy. Mirá, no hay que marcar una agenda, es llegar a Él y listo. Es hablar con Él y Él te escucha. Y a veces estamos medio perdidos, como decía ayer, como bola sin manija. Nos damos pie con bola, nos agarramos el balón, andamos sin rumbo. Pero si le pedís, seguramente Él va a encaminar el rumbo de tu vida.
Si te acercás, seguramente Él te va a guiar a un camino correcto y bueno, donde valga la pena tu vida antes que llegue ese día. Caminar como Él quiere que caminemos. Ser como Él quiere que seamos. Para poder entender esto, seguramente vas a tener que hablar a solas con Él y ponerle a Él en el lugar que corresponde. Él tiene su lugar igual, ojo, pero lo que te quiero decir es que lo tenés que poner a Él en el lugar que corresponde, pero en tu vida, a ver si Dios es una prioridad o no. Pensar de esta manera seguramente te va a hacer muy bien. Y más allá de pensar, si actúas de esa manera, mucho más aún. Vas a llegar mucho más allá. No hay intermediario, es uno solo. No hay hipocresía, no hay religiosidad. Es solamente una relación con el Rey, con el más grande, con aquel que te creó, con el que hizo todas las cosas posibles ante vos. Fíjate todo lo que tenés y te vas a dar cuenta que es mucho más de lo que no tenés. Dale gracias por todo eso que tenés. Lo que no tenés seguramente va a llegar a su tiempo y en su voluntad. Pero por ahora, dale gracias por lo que tenés. Y seguramente, seguro, te lo aseguro, las cosas van a ser diferentes de hoy en adelante. Hay uno solo, es Él, el único. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, que